La Revolución Mexicana es uno de los episodios de la historia de nuestro país que más nos apasiona. Marca un antes y un después en la forma de vida de los mexicanos y es considerada como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX en México. Comprende varios movimientos socialistas, liberales, anarquistas, populistas y agrarios, grupos sociales con demandas y objetivos diferentes que se rebelaron contra el gobierno autoritario y dictador de Porfirio Díaz, y el cual se prolongó durante 30 años en nuestro país. Ante el descontento general de la sociedad, estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional. En ese contexto, Francisco I. Madero realizó giras en el país con miras a formar un partido político que eligiera a sus candidatos y compitiera en las elecciones, siendo arrestado en San Luis Potosí por sedición y triunfando Díaz nuevamente en las elecciones. Madero logró escapar de la prisión y huyó a Estados Unidos. Desde San Antonio proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz el 20 de noviembre de 1910, logrando que Díaz presentara su renuncia y se exiliara en Francia. En 1911, Madero es electo, teniendo diferencias con otros líderes revolucionarios, que provocaron el levantamiento de Emiliano Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno maderista. En 1913, un movimiento contrarrevolucionario, encabezado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta, dio un golpe de estado. El levantamiento militar, conocido como Decena Trágica, terminó con el asesinato de Madero y su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez. Huerta asumió la presidencia, lo que ocasionó la reacción de varios jefes revolucionarios como Venustiano Carranza y Francisco Villa. Tras poco más de un año de lucha y después de la ocupación estadounidense de Veracruz, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país. Carranza, jefe de la revolución, de acuerdo con el Plan de Guadalupe, convocó a nombrar un líder único. En esa reunión, Eulalio Gutiérrez fue designado presidente del país, pero las hostilidades reiniciaron cuando Carranza desconoció el acuerdo. Después de derrotar a la convención, los constitucionalistas pidieron iniciar trabajos para la redacción de una nueva constitución y llevar a Carranza a la presidencia en 1917. La lucha entre facciones estaba lejos de concluir. En el reacomodo de las fuerzas fueron asesinados los principales jefes revolucionarios: Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Obregón en 1928. Actualmente no existe un consenso sobre cuándo terminó el proceso revolucionario. Algunas fuentes lo sitúan en el año de 1917, con la proclamación de la Constitución mexicana. Algunas otras en 1920, con la presidencia de Adolfo de la Huerta, o en 1924, con la de Plutarco Elías Calles. Incluso hay algunas que aseguran que el proceso se extendió hasta los años 1940. En México, cada año, el día 20 de noviembre, sirve para conmemorar esta fecha, enmarcando con un gran sentido cultural y social que se hace de este día un momento único en todo el país. Una expresión que no falta son los corridos, composiciones musicales populares que narran hechos reales, épicos o históricos de los acontecimientos. Constituyó un medio de comunicación popular donde se contaba vida y obra de Madero, Zapata y Villa. Uno de los más populares es la Adelita. Son mujeres que se encontraban en el campo de batalla, principalmente en las tropas de Villa y Zapata. Más que deberes militares, las Adelitas conseguían alimento, cocinaban y cargaban armas, aunque sí hubo mujeres aguerridas que participaron en la lucha de manera activa. Las escuelas del país realizan un desfile cívico-deportivo, donde realizan tablas rítmicas, pirámides humanas, coreografías musicales, etc.